Bien, buen día queridos hermanos. Vamos a seguir con este estudio de Apocalipsis y hoy en vez de avanzar vamos a aclarar algunas preguntas, algunas inquietudes que habían quedado, porque está bueno que la idea de este libro es, como había dicho, que pudiéramos entender en forma global el libro y después que cada uno pueda eh, estudiar o escudriñar más. Pero para eso está bueno entender alguna terminología, algunos puntos específicos de los que habla la palabra. Y entre las preguntas que me habían hecho, había quedado en incógnita una parte o una palabra de las que hace referencia uno de los últimos versículos que habíamos analizado en el capítulo 1 y hacía referencia al Hades. Entonces, entre las preguntas y las incógnitas que habían surgido, me habían consultado qué diferencia había entre Hades, Seol, el abismo y el lago de fuego, y también unas consultas sobre la existencia o no del purgatorio. Entonces, antes de avanzar y a medida de que se vaya entendiendo lo que vamos a ir viendo en un futuro, vamos a analizar estos puntos específicos e importantes. Así que antes de seguir avanzando con Apocalipsis, vamos a hacer un parate, vamos a ver esta terminología y vamos a refrendarla con otros pasajes de la Biblia, a fin de que tengamos un respaldo con la misma escritura, nada que salga de teorías humanas, sino que todo sea explicado por la palabra. Bien, y este Seol al que hace referencia la palabra, ¿está bien? Es lo mismo que el Hades. Seol en el idioma griego, en el idioma hebreo, Hades en el idioma griego. Y vamos a ver un poquito algunos puntos a los que hace referencia la palabra y básicamente en la ubicación, ¿está bien? Dice en Proverbios que el entendido debe caminar hacia arriba, ¿está bien? Y apartarse del Seol que está abajo. Entonces, uno de los primeros puntos a los que hace referencia Proverbios dice que el Seol está abajo, ¿está bien? En el centro de la tierra. En Job dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. ¿Está bien? Entonces, otra característica que tenemos de este lugar, del Seol, del Hades, es que está en el centro de la Tierra y que existe una gran temperatura. Y por muchos físicos, el centro de la Tierra dice que tiene una temperatura de entre 5.700 y 11.000 grados aproximadamente, es lo que hace el estudio, está bien, de lo que han podido corroborar. Ahora, qué importante saber que Cristo había descendido cuando fue sacrificado en la cruz a las partes más bajas de la tierra, dice en Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, hacemos referencia de que él había descendido, ¿está bien? Eh, y había estado en las partes más bajas de la tierra. Dice que llevó cautiva la cautividad. Y ya vamos a ver un poquito a qué hace referencia. Dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, hay que tener en cuenta que el alma de Cristo, Cristo, su cuerpo, estaba en la cruz crucificado, pero su alma no fue dejada en el Seol, como dice la palabra, ¿no? No fue dejada en el Hades. Entonces, Cristo resucitó y fue y ascendió a los cielos, dice la palabra. Entonces, una
características, si vemos un corte de la Tierra, el Seol estaría en el centro de la Tierra, está bien a unos 6.500 kilómetros aproximadamente desde la corteza de la Tierra. Bien, vamos a seguir y vamos a ver algunos otros puntos importantes a lo que hace referencia a la palabra. Dice, vamos a ver dónde estaba el abismo, ¿está bien? El abismo es el lugar donde viven, ¿está bien? O donde moran los demonios. Y vamos a ver después un poquito más adelante. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:15. Entonces, el Seol a los lados del abismo, en el mismo lugar, el Seol y el abismo en el centro de la tierra, uno al lado de otro. Entonces, en el gráfico vamos a ver cómo los dos están uno al lado de otro. El lugar donde van a morar todas las almas incrédulas, ¿está bien? Los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, y en el lugar donde moran los demonios, ¿está bien? Vamos a seguir leyendo y refrendando un poquito algunos versículos. En Génesis dice que el abismo está debajo, también habíamos leído en Isaías que estaba al lado del Seol, y acá refrenda también Génesis 49:25 y dice, por el Dios de tu madre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo. ¿Está bien? Entonces, es importante saber y hacer referencia a que el abismo es distinto al Seol o al Hades, ¿está bien? Pero están aproximados uno del otro, ¿está bien? Ahora vamos a ver un poquito más y vamos a ver, dijimos que en el abismo es el lugar donde moran los demonios. Vamos a ver Apocalipsis 9, del 1 al 3, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bien, y el hecho y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bien, qué importante es entender, dice que vio una estrella que cayó, y haciendo referencia a Satanás. Ya vamos a ver que los ángeles del Señor descienden. Satanás en la batalla que habían tenido en el cielo, ya lo vamos a ver oportunamente cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a ver que había tenido una batalla, va a ser arrojado a la tierra, y ahí se le va a otorgar las llaves del abismo, dice la palabra. Y dice que del pozo, cuando Satanás abra, dice que van a salir los demonios, ¿está bien? Van a salir en gran cantidad, con gran poder de hacer daño. Dice que tienen poder como los escorpiones de la tierra, haciendo referencia al daño que provocan, ¿está bien? Y en gran número también, ¿está bien? Dice que van a salir 200 millones, y que eso es lo que había escuchado Juan. Dice, yo oí su número, y eran 200 millones. Eso está refrendado en Apocalipsis 9:16. ¿Está bien? Entonces, tenemos que el Seol o el Hades es el lugar donde van a morar hasta la espera del juicio en el gran trono blanco todos aquellos incrédulos, aquellos que han aborrecido el seguir, el amar al Señor. Está bien, ya después vamos a refrendarlo también con algún pasaje bíblico, pero es importante tener en cuenta eso. Ahora, vamos a seguir afirmando con versículos de la palabra
qué es esta muerte y el Hades. Ahora, ¿y qué diferencia tiene con el lago de fuego? ¿Está bien? Hemos visto, dice, y el mar entregó los muertos que en él habían, las muertes y el Hades entregaron los muertos que en él habían, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto estamos hablando del gran trono blanco, donde todos los incrédulos van a ser juzgados, ¿está bien? Y fíjense que del Hades, del Seol, la gente va a salir. El infierno no es el lugar, ¿está bien? El Hades no es el lugar perpetuo, ¿está bien? Es donde están las almas hasta la sentencia o hasta el juicio que Jesús, ¿está bien?, va a tener en el gran trono blanco, que vamos a hacer referencia en el capítulo 20, también del libro de Apocalipsis. Entonces, ese Seol, ese Hades, es momentáneo hasta que sean lanzados al lago de fuego, que ahí sí va a ser la eterna morada de aquellos incrédulos que no hayan creído en Cristo. ¿Está bien? Dice entonces el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, acá hay que entender que son dos cosas distintas, ¿está bien? Una cosa es el Hades, ¿está bien? Y otra cosa es el lago de fuego. Esas dice que van a ser lanzadas al lago de fuego. Ahora, el versículo 13 dice que todos los que mueran van a tener que ir y van a tener que hacer presencia ante el gran juicio de Dios, ante el gran trono blanco. Dice que aquellos que hayan muerto en el mar, y no hace referencia a que los que murieron en el mar, sus almas han quedado presas en el mar, sino haciendo referencia más bien a que sea lo que sea el destino de su muerte, si ha habido incredulidad y no están escrito en el libro de las vidas sus nombres, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y sabemos que por obras nadie verá al Señor, nadie será salvo. ¿Está bien? Entonces dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que en ellos habían y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí sí va a ser el lugar permanente, el lugar fijo establecido para los incrédulos. Y vamos a seguir viendo, dice en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, ¿está bien? Que arde con azufre y fuego, ¿está bien? Entonces, todos esos, todos aquellos que no hayan querido seguir al Señor, van a ser, eh, van a tener su morada eterna en el lago de fuego. Y qué triste, ¿no? Qué triste porque hoy es tiempo de tomar una decisión por Cristo. Hoy es tiempo de que pedirle al Señor misericordia, pedirle gracia por cada uno de nosotros, eh, aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, poder tener amor y compadecernos por aquellos que aún no lo han hecho y llevar el mensaje de salvación y poder mostrar cuál es el destino eterno de aquellos que no han reconocido al Salvador. Ahora, bien, vamos a ver entonces el destino del falso profeta, de la bestia y de Satanás, a los que hace referencia a la palabra. Y esto después lo vamos a ver al final del libro de Apocalipsis, pero sí es importante saber como para ir haciendo un bosquejo en nuestras mentes y entender los destinos o
o cómo se van a ir dando los acontecimientos. Dice, la bestia fue apresada y con él el falso profeta, dice Apocalipsis 19:20, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bien, entonces, la bestia, el anticristo y el falso profeta, que a muchos va a engañar, eh, van a ser lanzados, dice, al lago de fuego. ¿Está bien? En la batalla de Armagedón, esos dos, en la derrota de Babilonia, estos dos, perdón, van a ser lanzados al lago de fuego. Y Satanás, la serpiente antigua, dice que va a ser atada por 1000 años. También dice que después, luego se los va a soltar por un corto plazo hasta que sea lanzada, como dice en Apocalipsis 20:10, va a ser lanzada ya también al lago de fuego, donde dice, hace referencia que ya están la bestia, el anticristo, como dice en otras partes de Apocalipsis, y el falso profeta. Y allí serán atormentados. Entonces, en el Seol ellos son torturadores, atormentan. En el lago de fuego, en el destino eterno, dice que van a ser atormentados por los siglos de los siglos. ¿Está bien? Entonces, este va a ser el destino de Satanás, del anticristo y del falso profeta. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a ver algunos puntos importantes que también me habían consultado a qué se refería con el jardín o los paraísos, ¿está bien? Y la palabra nombra 3 paraísos diferentes, ¿está bien? El jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, en el primer libro de la Biblia, está bien, en el Génesis, donde hace relato del paraíso que Dios les había otorgado, perfectos para que ellos vivieran, y hasta la caída, está bien, hasta el pecado. Bien, después dice que la tierra fue maldita a causa del pecado. Bien, ahora, el otro paraíso es al que fue llevado Pablo. También en 2 Corintios dice que él fue arrebatado, no sabe si en cuerpo o en espíritu, y dice que no le fue dado a conocer lo que había escuchado, pero a eso hace referencia y que está en el cielo donde fue trasladado Pablo. Ahora, hay otro paraíso que se llama el seno de Abraham, o el paraíso también, que se lo nombra, y hace referencia a todos aquellos moradores que estuvieron hasta la muerte de Cristo, aquellos que por fe estuvieron esperando a que se completara el sacrificio del Mesías, ¿está bien? Y vean que vamos a ver qué importante, y esto hace referencia en Lucas 16, 22 al 26, allí se encuentra reflejado en la palabra y lo vamos a leer a fin de que veamos algunos puntitos importantes. Pero hacemos referencia a que este fue el lugar donde moraron aquellos que tuvieron fe en Dios, ¿está bien? Y que los sacrificios que realizaban en expiación de sus pecados fueron completados con el sacrificio del Mesías, donde allí el Mesías hace un sacrificio, pero un sacrificio único, un sacrificio perfecto, donde sí lleva, dice que recién leíamos que había llevado con él cautiva la cautividad. Allí fueron llevados todos aquellos que habían creído, que habían tenido fe en Dios.
¿está bien? Hasta anterior al sacrificio de Cristo, ¿está bien? Bien, vamos a leer este punto importante, de esta parte importante de la palabra, donde está en Lucas 16, 22 al 26, y dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿está bien? Y allí también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, y en el Hades, perdón, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentados. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Bien, hace referencia con esta parábola a que uno está en el lugar de tormento, ¿está bien? Y este es el lugar donde se nombra el seno de Abraham, el paraíso, donde estaban todos aquellos hasta el sacrificio de Cristo. Dice que eran atormentados unos y consolados los otros, ¿está bien? Hasta el sacrificio del Mesías. Y que ahí había una gran cima, y esta gran cima, tengamos en cuenta que es con S, y que hace referencia a un gran pozo que había, donde ninguno podía pasar, y sí había una cercanía donde se podían ver, pero no podían pasar, y donde unos se saciaban su sed, otros, dice que por el calor no podían contener el sufrimiento, ¿está bien? Ahora, fíjense que importante es, y para que lo pensemos, para que lo analicemos entre todos después, qué importante es, porque cuando Jesús resucita y se encuentra con María Magdalena, le dice: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está en Juan 20:17. Y en el sepulcro Jesús, cuando se encuentra con María Magdalena, le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, pero después en el texto, cuando sigue unos versículos más, en el 27, le dice a Tomás: ven y pon la mano aquí. ¿Está bien? ¿Cuál había sido la diferencia? Que ya el Señor Jesús había subido al Padre y descendió y estuvo 40 días acá en la tierra, y se dio a mostrar y se dio a ver, ¿está bien? Pero ya con un cuerpo transformado, ¿está bien? Entonces, que había pasado hasta el punto de que ya muchos no lo habían reconocido, y él caminaba al lado de ellos, y por ahí no se daban cuenta que era el Señor Jesús. Entonces, ¿a qué se había referido con esto de que no lo tocaran? Y en unos versículos ya le dice a Tomás que podía tocarlo, es que él ya había ascendido al Padre y había descendido nuevamente por 40 días hasta que es ascendido hasta en el monte de la transfiguración, y donde lo esperamos en su segunda venida, ¿está bien? La iglesia lo espera en la boda del Cordero. Aquellos que mueran o que podamos morir antes de que Él venga, nos juntaremos con Él en el cielo. Aquellos que vivan, la iglesia que esté viva y presente, también que aún no hayan muerto, dice que antes de la ira venidera, y ya después vamos a analizar, van a ser arrebatados y van a
a ser trasladado a la presencia del Señor. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir y vamos a ver un poquito más adelante. Dice también que estos enemigos, dice que al final, dice que van a ser juzgados en un gran trono blanco, como lo habla Mateo también, y dice que a algunos les va a decir que se pongan a la izquierda, a otros a la derecha, y que a aquellos incrédulos les van a decir, apartados de mí, y que se vayan, van a ser echados al lago de fuego, donde está Satanás y sus ángeles, el falso profeta, como habíamos visto, y la bestia, el anticristo. ¿Está bien? Entonces, qué importante es que como iglesia estemos atentos, estemos preparados. Es importante entender estos puntos, es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a comprender el contexto de este libro, donde a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo eh, estas palabras que por ahí no estamos acostumbrados tanto a leerlas. Otra de las preguntas que me habían hecho en la semana y que me habían preguntado, entonces hacía referencia a la muerte, al Seol, al abismo, al lago de fuego, y otros me habían preguntado de la existencia o no del purgatorio. Vamos a dejar claro que eh, no hay ninguna base bíblica clara que haga referencia al purgatorio. Las bases bíblicas vienen dadas por un libro apócrifo, también en el cual se basa la Iglesia Católica, ¿está bien? Que hace referencia al libro de Macabeos, en su versículo, capítulo 12, 46, que dice, por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. ¿Está bien? Ahora, esto contradice todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo dice que limpió con su sangre los pecados de la humanidad, de todos aquellos que reconocieran y se arrepintieran de sus pecados, dice que iban a ser limpiados. Ahora, esta necesidad de expiación o de llegar sin mancha invalidaría el sacrificio de Cristo en la cruz. También otro pasaje en los que se hace referencia es en Mateo 12:32 y se toma como base, la Iglesia Católica lo toma como base, entre otros pasajes de la Biblia. Dice en Mateo 12:32, vamos a leerlo, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y haciendo referencia a ello, a que ese siglo venidero va a ser el tiempo que van a tener que estar expiando sus pecados, limpiándose, llegando sin manchas, para poder ascender con el Señor al cielo. Entonces, si lo analizamos, no hay razón, no hay fundamento para creer, ¿está bien? Y dice, leyendo comentarios para tratar de traer esto, hacen referencia de que, bueno, que todo esto de que los evangélicos nos crean es porque Martín Lutero dijo, no, no está en la Biblia. Entonces, si lo analizamos, si no está en la Biblia, es buscar una base, un fundamento donde no lo hay. Si no está en la palabra de Dios, no podemos buscar un fundamento inexistente o tratar de hacerle decir a la palabra o a la Biblia cosas que no lo dicen. Entonces, es importante. Dicen que en el cielo no va a haber ningún verdugo que pueda cobrar o para limpiar los pecados. Entonces, y que nadie va a llegar al cielo con mancha.
es cierto que nadie va a ir al cielo con mancha, pero vamos a ser lavados por la sangre de Cristo. Por eso es que como evangélicos, como cristianos, no creemos en el purgatorio, ¿está bien? Otros de los pasajes, y van a ver que no hay un fundamento claro, es 1 Corintios 3, 13 al 15, otro es Apocalipsis 21, 27, Mateo 6, 12 y Mateo 5, 25 y 26. Básicamente son esos los puntos donde la Iglesia Católica se ha centrado para tratar de dar fundamento y base a esta doctrina de la Iglesia Católica, ¿está bien? Entonces, sí queríamos aclararlo, que no hay un fundamento o una base bíblica de la existencia, que la palabra de Dios sí habla del Seol o del Hades, ¿está bien? Donde están las almas de los incrédulos, y también habla del cielo, ¿está bien? También habla de estar con Cristo, aquellos que mueran y tengan a Cristo en sus vidas, estén viviendo a Cristo, pero no de un lugar donde sea necesario eh, limpiarnos, ¿está bien? Porque si no, eso daría una falsa esperanza a aquel que está viviendo y dice, bueno, vivo mi vida, total, después empezaré a pagar. Eh, la relación con Dios, el tiempo para arreglar nuestras cuentas con Dios, es hoy mientras estemos vivos. El día que partamos, ya sea que partamos a la presencia del Señor o que partamos a la separación eterna con Él, ya no hay más que hacer. ¿Está bien? Entonces, esos puntos queríamos en este día, perdón, que reflejáramos tanto los tres paraísos o los tres infiernos, podríamos decirlo. Muchos estudiosos dicen que no hay que referirse como tres infiernos porque no es la palabra adecuada, pero sí lo vamos a nombrar como el abismo, el lugar donde viven los demonios, el lago de fuego, el lugar de eterna morada para Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos incrédulos, hechiceros y todos los adjetivos calificativos que habíamos leído recién en los pasajes anteriores. Y después también los distintos paraísos, ¿está bien? El jardín del Edén, la tierra que Dios preparó para Adán y Eva, el, el, el paraíso celestial donde fue trasladado el apóstol Pablo, y el seno de Abraham, aquello que estaba preparado para aquellos que habían partido antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, entonces hasta aquí vamos a ver hoy. Es importante que tengamos en claro estos puntos, así podemos seguir avanzando, Dios mediante, esta semana, y podamos empezar a ver las cosas que son, está bien, los mensajes a las iglesias. Primer capítulo que vamos a ver, el primer mensaje a la primera iglesia, hace referencia a la iglesia de Éfeso, y vamos a ver lo que Dios alienta, lo que Dios critica de estas iglesias, y vamos a ir rápidamente, porque lo vamos a ir haciendo rápidamente, ver cuáles son los mensajes que le dan a cada una de las iglesias y ver en qué tenemos que, como iglesia, tener cuidado. Esto lo vamos a ir viendo, como les dije, Dios mediante, esta semana. Les mando un saludo y espero que hayan quedado claros estos puntos. Y hasta luego.